Nunca creí en las historias que se cuentan sobre las cosas que habitan en la oscuridad. De niño, me escondía en los armarios cuando jugábamos a las escondidas y nunca sentí miedo. El silencio me parecía un refugio. Pero eso cambió la noche en que los ruidos comenzaron. Vivía solo en un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. Era un lugar viejo, con paredes delgadas y un armario empotrado al fondo del dormitorio. No era gran cosa en un espacio rectangular con puertas correderas de madera. Dentro solo había mis camisas, un par de cajas y el olor a humedad que nunca lograba quitar. Todo empezó una madrugada, alrededor de las 3. Me despertó un sonido suave, como un roce. Al principio pensé que venía de la ventana, quizá el viento moviendo las ramas. Pero cuando aguzé el oído, lo escuché de nuevo. Desde el armario en un golpecito, luego otro. Toc, toc, toc. Me quedé quieto, conteniendo la respiración. El reloj marcaba las 3:17 alto m. Encendí la lámpara de noche, pero la luz apenas alcanzó a iluminar las puertas de madera cerrada. Nada sé. Me levanté despacio, crucé el cuarto y apoyé la oreja en la superficie. Silencio absoluto. Sentí ridículo. Seguramente era el edificio. Esas paredes viejas siempre crujen. Cerré la luz y volví a la cama. Pero justo cuando el sueño empezaba a vencerme, lo escuché otra vez. Toc, toc. Tocan 3 golpes, más lentos a más deliberados. Encendí la lámpara de un manotazo. El corazón me martillaba en el pecho. Esa noche no dormí más. Al día siguiente traté de olvidarlo. Fui a trabajar, volví tarde, cené rápido. Pero al acostarme sentí una incomodidad nueva, como si la habitación hubiera cambiado. El aire estaba más pesado, cargado de un olor rancio, metálico, como polvo, mezclado con óxido. A medianoche, los golpes regresaron, esta vez acompañados de un murmullo tan bajo que pensé que era mi imaginación. Era como si alguien susurrara mi nombre desde adentro. Salté de la cama y encendí todas las luces. Corrí las puertas del armario de un tirón. Nadan. Solo ropa colgada y el eco de mi respiración agitada. Pasé los días siguientes revisando todo en las cañerías, los muros, incluso el departamento vecino. Nadie había escuchado nada. Un técnico vino a revisar y dijo que tal vez el ruido venía del sistema de ventilación. Me recomendó dormir con tapones. Esa noche me puse los tapones y apagué la luz. Pero el cuerpo no se deja engañar tan fácilmente. Aunque mis oídos estuvieran cubiertos, sentía el sonido en una vibración sorda, como si algo golpeara dentro de la pared. Y junto con ella, un murmullo apenas audible, más insistente. Pasó una semana. Empecé a tener sueño durante el día y ansiedad en las noches. Me sorprendí hablando solo, repitiendo frases como, no hay nada, no hay nadie ahí. Hasta que una madrugada desperté con la sensación de que alguien me observaba. Abrí los ojos y vi que las puertas del armario estaban entreabiertas. Estoy absolutamente seguro de haberlas dejado cerradas. Desde la oscuridad del hueco, algo parecía respirar. Me quedé helado. No podía moverme. La respiración se detuvo y por un momento creí que estaba soñando. Pero luego, un susurro claro rompió el silencio. Te escucho. El miedo me paralizó. Corrí fuera del cuarto y pasé el resto de la noche en el sofá, con todas las luces encendidas. A la mañana siguiente, decidí llamar al casero. Dijo que el edificio era antiguo, que debajo del piso había un antiguo sótano tapiado cuando remodelaron los apartamentos. Tal vez el ruido venga de ahí, dijo, restándole importancia. Pero algo no encajaba. Si el ruido venía del suelo, ¿por qué los golpes provenían justo del armario? Esa tarde, moví todo lo que había dentro
Noté algo extraño. Una de las tablas del fondo no era igual a las demás. La empujé con los dedos y cedió fácilmente, revelando una abertura oscura detrás. El aire que salió de ahí estaba helado. Apunté con la linterna del celular y vi que el hueco daba a un pequeño espacio entre las paredes, como un pasillo estrecho lleno de polvo y telarañas. En el suelo había algo brillante, un gancho metálico viejo, y junto a él una hebilla de cinturón oxidada. Decidí no tocar nada. Volví a colocar la tabla, cerré las puertas y traté de convencerme de que todo tenía una explicación lógica. Pero esa noche, el susurro volvió, y esta vez no decía mi nombre. Decía. Me quedé helado. No estaba soñando. La voz era real. Salía del armario, baja, cansada, como si hablara desde muy lejos. No respondí. Me quedé sentado en la cama, mirando la puerta cerrada, sintiendo que cualquier palabra podría despertar algo que llevaba demasiado tiempo dormido. Pasaron varios minutos en silencio, hasta que me atreví a acercarme. Cara pasó. El aire parecía enfriarse más. Toqué la manija y la madera vibró levemente, como si alguien apoyara la frente del otro lado. Susurré, ¿quién eres? Y la respuesta fue apenas un gemido. No abras. Retrocedí de golpe, pero la puerta se movió sola. No se abrió. No, simplemente tembló, como si alguien la golpeara desde dentro, con los nudillos Hichimikaumenchi. Toc, toc, toc. Aquella fue la primera noche en que realmente pensé en mudarme, pero no lo hice. Algo me retenía, una mezcla de miedo y curiosidad. Quería saber qué estaba pasando. Pasé el día siguiente sin entrar al dormitorio. Dormí en el sofá, con la televisión encendida, para no oír nada. Pero a las 3 de la madrugada, incluso con el volumen alto, escuché los golpes otra vez. No venían solo del armario, sino también del interior de las paredes, del techo, del suelo. Era como si el apartamento entero respirara. Busqué ayuda. Encontré un viejo foro en internet sobre fenómenos paranormales y escribí mi historia. Me respondieron 2 personas. Una me dijo que debía bendecir el lugar con agua y sal. La otra que debía grabar los sonidos, que a veces las frecuencias bajas revelan cosas que el oído no percibe. Esa noche lo hice. Coloqué mi teléfono frente al armario, grabando. Me senté en el sofá y esperé. A las 3:11 comenzaron los golpes, luego los susurros y finalmente un sonido nuevo, un rasguño lento, como uñas sobre madera. Cuando amaneció, reproduje la grabación. Al principio, solo ruido ambiental. Luego, los golpes, claros pero detrás, algo más, una voz, casi imperceptible, diciendo mi nombre. No una, sino varias veces. Distintas voces, todas susurrando, superpuesta. Mi nombre repetido decenas de veces, como si me llamaran desde una distancia infinita. Casi tiré el teléfono al suelo. Esa noche, no dormí. Fui al dormitorio, abrí las puertas del armario y quité la tabla suelta otra vez. Quería mirar dentro con calma, convencerme de que no había nada. Iluminé el hueco con una linterna. El espacio seguía igual, estrecho, cubierto de polvo, pero había algo nuevo. Una marca en la pared del fondo, como una huella de mano, pequeña, marcada en polvo gris, con los dedos alargados, como si alguien hubiera intentado salir desde dentro. Retrocedí, tropecé con la cama y caí. La linterna rodó al suelo, apuntando hacia la pared, y entonces lo vi. Por un instante brevísimo, una sombra se movió dentro del hueco.
No era humana. Era demasiado delgada y se doblaba como si no tuviera huesos. Las puertas del armario se cerraron de golpe en grite. Corrí hacia ellas y las abrí, pero ya no había nada, solo el vacío oscuro. Pasé el resto de la noche afuera, sentado en las escaleras del edificio, esperando el amanecer. Al día siguiente, llamé a un amigo, Daniel. Le pedí que viniera a quedarse conmigo. No le conté todo, solo dije que me sentía raro. Esa noche, dormimos en el sofá, frente al dormitorio cerrado. A la 1 de la madrugada, Daniel me despertó sacudiéndome el hombro. ¿Escuchas eso? Desde la habitación venía un murmullo, como voces hablando entre sí, en un idioma que no entendíamos. No era televisión, ni radio. Era bajo, pero constante, como si alguien recitara algo. Nos levantamos juntos. Daniel intentó abrir la puerta, pero estaba trabada. Giró la manija con fuerza, empujó. En ese instante, el murmullo cesó. Un silencio total. Daniel me miró, pálido. Tu casa está enferma, hermano, murmuró. No duermo más aquí, Ann. Y se fue antes de amanecer. Después de eso, empecé a notar cosas fuera del cuarto también. Objetos que cambiaban de sitio, luces que parpadeaban, la sensación constante de estar observado. Cada noche, los golpes se hacían más fuertes. Toc, 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 can siempre 3, siempre a la misma hora. Una madrugada, mientras intentaba grabar de nuevo, el teléfono se cayó solo del mueble. Lo recogí y al mirar la pantalla, vi que seguía grabando. Pero lo que mostraba no era mi habitación. Era un lugar oscuro, con una sola pared de madera y una forma moviéndose al fondo, encorvada, en una figura. Apagué el teléfono de golpe. Durante días, no quise volver a entrar al dormitorio. Dormía en el sofá, apenas comía, apenas hablaba. El sonido de los golpes seguía, incluso con la puerta cerrada. Hasta que una noche, el silencio se volvió peor que los ruidos. Me levanté, encaminé hasta la puerta del dormitorio. La abrí, el aire era helado. Las luces no encendían. Me acerqué al armario y escuché algo nuevo. Una voz de niño, llorando bajito. Déjame salir. Me temblaron las manos. Pregunté, casi en un susurro, ¿quién está ahí? El llanto se detuvo. Luego, una voz distinta, más grave, más cercana, dijo, Ann, ya estás dentro. Esa frase me dejó sin aire. El sonido no vino del armario, sino de todas partes. De las paredes, del suelo, del techo, como si la casa la hubiera dicho. Retrocedí hasta la puerta, pero no podía moverme. Mis piernas temblaban. El aire pesaba tanto que cada respiración dolía. De pronto, la bombilla parpadeó. Una vez, dos, y en ese parpadeo fugaz, vi algo detrás del armario. Unas alta, desproporcionada, la cabeza tocaba el marco superior. El cuerpo se contorsionaba como si cada hueso estuviera mal puesto. No tenía rostro, pero sabía que me estaba mirando. Cuando la luz volvió, ya no estaba. Corrí hacia la puerta para salir, pero no se abría. Giraba la manija una y otra vez, sin resultado. Golpeé con el hombro a nada. Entonces, la escuché, una respiración detrás de mí. Lenta, humana, muy cerca. Geyer despacho. El armario estaba completamente abierto. Oscuridad absoluta dentro. Pero algo se movía. Una mano, pálida, con los dedos huesudos, salió del interior y tocó el marco de la puerta, dejando una marca negra. Luego, una voz susurró, Ann, siempre estuviste aquí. Grité y golpeé la puerta con fuerza hasta que cedió. Salí corriendo,
Tropecé con la mesa y caí en la sala. La respiración seguía detrás de mí, cada vez más cerca. Pero cuando miré hacia el pasillo, no había nada. El silencio volvió, pesado, interminable. Me quedé sentado en el suelo hasta que amaneció. Apenas podía pensar. Tenía el cuerpo frío, la piel erizada. En el brazo izquierdo noté algo una marca, como si me hubieran agarrado con fuerza. Dedos largos, delgados. Intenté llamar a Daniel, pero el teléfono no encendía. La batería estaba hinchada, rota. En la pantalla, antes de apagarse por completo, vi un mensaje escrito solo por un segundo. Ann, no la ignores. Esa noche, el miedo se transformó en obsesión. Decidí quedarme frente al armario con la cámara del portátil encendida. Quería entenderlo. Puse la laptop en la cama, apuntando al hueco del armario, esperé en silencio. A las 3 en punto, los golpes regresaron. Luego, un murmullo. Una voz de mujer, arrastrando las palabras. ¿Me ves ahora? La pantalla parpadeó. Una sombra cruzó el lente. Y entonces la cámara se apagó sola. La encendí de nuevo. En el video grabado, aparecía algo que no había visto en tiempo real. Yo, sentado frente al armario, y una figura de pie detrás de mí, en el rincón, con la cabeza ladeada, observándome. El video terminaba cuando esa figura se movía hacia la cámara. No pude dormir, no pude pensar. Sentía que algo ya estaba dentro de mí, como si esa voz hubiese encontrado un lugar donde quedarse. Durante el día, las sombras parecían moverse sola. El reflejo del espejo me mostraba el cuarto como era antes, cuando estaba vacío. Y cada noche, el mismo susurro, más claro: Ann, ayúdame a salir. Fui al edificio viejo, donde había vivido la anterior inquilina. Logré hablar con el portero, un anciano que bajó la voz al oír la dirección. Esa mujer no se fue. La encontraron muerta. Hayes 3 Echoes. Se colgó frente al armario. Dijo que algo en las paredes la llamaban. Ann, sentí un frío en la espalda que no me abandonó el resto del día. Regresé al departamento solo para comprobarlo. Abrí el armario, miré hacia el hueco, y allí estaba la cuerda, vieja, desgastada, atada a una viga interior. Detrás, grabadas con algo afilado, había palabras: Ann, no escuches. Pero era tarde. Ya no podía dejar de escuchar. Los susurros se habían vuelto constantes. A veces me hablaban, otras reían, otras simplemente repetían mi nombre. Cuando intentaba huir, las luces se apagaban y el pasillo se estiraba, como si nunca terminara. El aire olía a metal, a tierra húmeda, a algo antiguo. Y una noche, mientras me acurrucaba en el sofá, la voz volvió, pero esta vez no desde el armario, desde dentro de mi cabeza. Abre la puerta. No recuerdo caminar hasta el dormitorio. Solo sé que la puerta del armario estaba entreabierta, y dentro, el hueco parecía más profundo. No un hueco en la pared, sino un passage, un túnel que descendía a la oscuridad. Una corriente helada salió de allí, y entre la negrura, una forma me sonrió. No tenía solo una boca inmensa, abierta, de la que salían gritos que parecían venir de 100 gargantas al mismo tiempo. Sentí algo tirar de mí. Cerré los ojos, y todo se volvió negro. Cuando desperté, era de día. Estaba tirado frente al armario, el suelo manchado de tierra, el hueco ya no estaba, solo la pared lisa, sellada. Pero el sonido seguía, golpes, lejanos, profundos, toc, 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 y una voz, apenas audible,
susurrando ahora, estás con nosotros. Desde aquella noche, todo cambió. Intenté marcharme del apartamento, pero siempre terminaba regresando. A veces, sin recordar cómo, el pasillo parecía más largo, las ventanas daban a un vacío gris, y el reloj marcaba siempre la misma hora, las 3 de la madrugada. Decidí pedir ayuda. Lami a Daniel, Lakanti Todu, llegó 2 días después con una linterna y una expresión escéptica. Revisó el armario, el suelo, las paredes nadan solo ruidos viejos. Eco, dijo. Pero cuando se fue, me dejó un gesto de duda. Al cerrar la puerta, OIQ murmuraba, creía haber oído algo. Esa noche grabé un audio, dejé el micrófono encendido frente al armario, y me dormí en la sala. Por la mañana, revisé la grabación. 10 minutos de silencio, luego un suspiro, luego 3 golpes. Y, al final, una voz suave, casi como un aliento, pegado al micrófono. Ahora me ves. Borré el archivo, no quería pruebas, solo olvidar. Empaqué mis cosas y me mudé. Por Okara, casa. Cada cuarto nuevo, cada armario que abro, tiene el mismo olor, el mismo aire denso, como si algo esperara. A veces, en la oscuridad, cuando el silencio parece absoluto, escucho 3 golpes, muy lejos, como si vinieran de un lugar bajo tierra. Toc, toc, toc. No miro, no respondo, solo me repito, muy despacio, para no olvidar quién soy. Ya no estoy allí, pero algunas noches, el reflejo del espejo susurra mi nombre, y me parece ver detrás de mí, apenas un instante, la puerta del armario entreabierta otra vez.